Saludos mis estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a explicar un nuevo ejercicio, un nuevo circuito utilizando fuentes dependientes e independientes, además aplicando las leyes de Kirchhoff. Es importante tener claro de que un circuito puede ser complejo, se puede ver difícil, pero realmente hay que tener en cuenta y analizar que tenemos los conceptos. Tenemos que tener claros los conceptos para poder resolver los ejercicios. Posiblemente hay cálculos que no es necesario utilizar una calculadora, simplemente es tener claros los conceptos. Así que jóvenes, vamos a presentar este circuito en el cual vamos a encontrar varios valores de voltaje y también vamos a encontrar varios valores de corriente. En este caso les voy a presentar este circuito que tengo acá. Es un circuito que podemos visualizar en el cual hay fuentes dependientes, una fuente independiente de voltaje y resistores. Pero el circuito en sí nos pide encontrar todos los valores de voltaje y todas las corrientes asociadas. Como les digo, si estos elementos no estuvieran identificados por voltaje y corriente, podríamos decir que es un circuito complejo, pero realmente vamos a aplicar en varios casos los conceptos. Pero analicemos la información. Tenemos acá una fuente independiente de voltaje con un valor de 60 voltios. Asociado tiene un voltaje V1. En esta rama también está asociada una corriente llamada I1. Tenemos acá un resistor de 20 ohmios que asociado tiene un voltaje en paralelo llamado V2 y en su rama tiene una corriente asociada llamada I2. Tenemos acá una fuente dependiente, una fuente de voltaje dependiente que depende de una corriente. Aquí dice 5I2. Esta fuente de voltaje depende del valor de I2 que está acá, de esta corriente depende. Asociada a esta fuente dependiente tenemos V3 y en su rama tenemos asociado la ID3. Aquí tenemos una fuente de corriente que depende de un voltaje llamado V1. ¿Y V1 dónde se encuentra? Acá. Significa que esta fuente de corriente va a depender del valor de V1. Asociado a esta fuente dependiente tenemos V4 y en su rama tenemos I4 en el mismo sentido de la fuente dependiente. Y finalmente tenemos un resistor de 5 ohmios que asociado tiene el valor de voltaje de V5 y en su rama tiene asociada la corriente I5. Entonces el ejercicio nos pide encontrar todos los valores de voltaje y de corriente. Veamos la información que tenemos. Por eso les digo que en algún momento no es necesario realizar los cálculos. Veamos el valor de V1. V1, como pueden observar, se está midiendo en paralelo a la fuente de voltaje independiente. Por lo tanto, V1, su valor es 60 voltios. Esto es por concepto. Miren. El valor en paralelo de V1 es el mismo valor del voltaje de la fuente independiente, 60 voltios. Podemos observar, y esto también es conceptual, que V2, a pesar que se está midiendo en paralelo al resistor de 20 ohmios, observen que está en paralelo también a V1. Miren, porque están al mismo potencial en ambos extremos. Significa que la fuente independiente está en paralelo al resistor de 20 ohmios, por lo tanto V1 es igual a V2. Significa que V2 también tiene un valor de 60 voltios. Observen que fácilmente encontramos estos dos valores. Veamos si se puede encontrar el valor de V3. V3 está en paralelo a la fuente dependiente de voltaje, pero tenemos que encontrar este valor de 5I2, que toda esta expresión es voltaje, pero no la conocemos. I2 todavía no la conocemos. V4 tampoco. Por lo tanto, en esta oportunidad vamos a dejar hasta acá, porque es lo que podemos encontrar de forma inmediata. Observemos que aquí tenemos un nodo, le voy a llamar nodo A y a este le voy a llamar nodo B. En el nodo A puedo aplicar perfectamente ley de corriente de Kirchhoff. En el nodo A ya tengo asociada la corriente I1 que va entrando al nodo, la I2 va saliendo del nodo y la I3 también va saliendo del nodo. Estas ecuaciones nos van a ser como ecuaciones auxiliares. Aplicando, lo vamos a hacer acá. Aquí, LSK en el nodo A, puedo observar que tengo sumatoria de corrientes que entran al nodo, solo tengo I1, va a ser igual a la suma de las corrientes que salen, que va a ser I2 más I3. Tentativamente, aquí tengo asociada ya mi ley de corriente de Kirchhoff. Observemos el nodo B, apliquemos ley de corriente de Kirchhoff en nodo B para tenerlo como auxiliar.
Observamos que la I de 3 entra al nodo, la I de 4 sale del nodo y la I de 5 sale del nodo. Sumatoria de corrientes que entran al nodo sería igual a la I de 3 y es igual a la I de 4 más I de 5. Observen que aquí tengo las dos aplicaciones de la ley de corriente. Por lo tanto, por el momento no puedo calcular corrientes, así que voy a continuar con la información. Observemos que V2 tiene ya asociado el voltaje V2 y ya tiene su valor en resistencia, por lo tanto I2 la puedo calcular. Entonces I2, me vengo para acá, I2 aplicando ley de Ohm sería el voltaje V2, serían 60 voltios sobre 20 ohms. Entonces la I de 2 tenemos un valor de 3 amperios. Ya tenemos el valor de la corriente I2, la vamos a escribir acá, 3 amperios, 60 entre 20. Algo bien importante es que esta información la tenemos que utilizar a conveniencia, según cómo vayan saliendo nuestros valores. Ya conocemos I2, ¿puedo conocer I1? No, porque aquí tengo una fuente, la I3 todavía no, ¿verdad? Porque no he conocido 5I2. Pero observen, 5I2 o esta fuente dependiente depende de I2. I2 ya la encontré. Por lo tanto, puedo encontrar el valor de la fuente dependiente. Este factor 5 veces I2 es el valor de la fuente dependiente. Si encuentro el valor de la fuente, dependiente, entonces voy a encontrar el valor de V3. Por lo tanto, 5I2, que es V3, miren, V3 sería 5 veces I2 porque está en paralelo a la fuente dependiente. Entonces V3 lo vamos a sustituir, sería 5 veces I2 que nos dio 3 amperios. Entonces V3 sería 5 por 3, 15 voltios. Entonces ya encontramos V3. V3 son 15 voltios. Observemos. Ya conozco el valor de V3, ya conozco el valor de V2. Y algo bien importante, mis estimados, es que aquí en el centro puedo observar que hay una trayectoria cerrada. Por lo tanto, en esta trayectoria cerrada perfectamente voy a aplicar ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces voy a aplicar ley de voltaje de Kirchhoff en esta trayectoria cerrada y me voy a dirigir por los signos donde tengo ya asociados los potenciales. En este caso sería menos V2. Observo, entro por el potencial de la fuente dependiente más V3 y llego a este potencial llamado V4 que está en paralelo a la fuente dependiente de corriente más V4 y esto es igual a 0. Como en esta trayectoria ya conozco V2 y ya conozco V3, puedo despejar V4 para saber su valor. Entonces V4 sería V2 menos V3. Entonces V4 sería V2, que son 60 voltios, menos 15 voltios de V3. Esto nos da 60 menos 15, 45 voltios. ¿De acuerdo? Entonces ya conozco el valor de V4 que serían 45 voltios. Y algo bien curioso, V4 está en paralelo al resistor de 5 ohmios, por lo tanto V4, miren, está el mismo potencial de V5, entonces V4 y V5 tienen el mismo valor por estar en paralelo. Por lo tanto, V5 es 45 voltios. En este caso ya completé todos los valores de los potenciales. Solo me faltan encontrar las corrientes. Veamos. Las corrientes que puedo encontrar a continuación podría ser la I5. Miren, la I5 por conveniencia. La I5 sería igual a ley de Ohm. Serían los 45 voltios entre 5 ohms. Por lo tanto, la I de 5 sería igual 45 entre 5 a 9 amperios. I de 5, aquí perfectamente la puedo calcular, son 9 amperios. Entonces ya conozco aquí que van 5 amperios. Observen, la I de 4 la puedo calcular. Sí,
La I de 4, observen que I de 4, que es la misma corriente de la fuente dependiente, depende de V1 sobre 4. Por lo tanto, V1, que son 60 entre 4, que son el valor asociado a la fuente de voltaje, puedo encontrar I de 4. Sería V1, que son 60, sobre 4. Entonces, I de 4 sería igual a 15 amperios. Recuerden que la fuente dependiente depende de V1 sobre 4. Entonces, I de 4 son 15 amperios. Bien, qué fácil. ¿Qué nos hace falta? Bueno, aquí tengo I de 4 saliendo del nodo y la I de 5 también saliendo del nodo. Ya conozco I de 4, ya conozco I de 5. Por lo tanto, si yo sumo acá, puedo encontrar la I de 3. Aquí la vamos a sustituir. I de 4, 15 amperios, más I de 5, que son 9. 15 más 9, jóvenes, son 24 amperios. Por lo tanto, la I de 3 son 24 amperios. Simplemente estamos utilizando nuestra información. Ya nos estábamos apoyando en la ley de corriente de Kirchhoff. Ya tengo I de 3, 24. ¿Y qué me hace falta encontrar, jóvenes? La I de 1. Y la I de 1 tengo acá en la ley de corriente de Kirchhoff, en el nodo A, tengo que I de 1, que es igual a la I de 2, que ya la conozco, que son 3 amperios, más I de 3, que ya la conozco, que son 24 amperios. Por lo tanto, la I de 1, voy a escribir acá, en la parte inferior, I de 1 sería la suma de 3 más 24. Por lo tanto, la I de 1 son 27 amperios. Entonces, jóvenes, en este caso ya tengo la totalidad de los potenciales y la totalidad de las corrientes. Observen que lo que hice nada más fue ir aplicando ley de Ohm, ley de Kirchhoff, ley de Ohm, ley de Kirchhoff, y apoyándome en las ecuaciones ya planteadas. Por lo tanto, queda resuelto este problema y le doy las gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.